Bien, arrancamos con un nuevo informe de esta semana. En este caso vamos a hablar de el abuso y la violencia de género. Este mes se cumplió un nuevo aniversario del caso María Soledad Morales, aquella adolescente de 17 años que fue violada en grupo y asesinada. Y pensamos, ¿cuánto lejos estamos de que nos ocurra esto en nuestra comarca? ¿Ya nos pasó? ¿Podemos evitarlo? ¿A dónde recurrimos ante una situación así? Algunas respuestas a estas preguntas son tristemente positivas. Sí, nos pasó, y hasta con víctimas fatales. Se entiende por violencia de género cualquier acto de violencia o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos. El abuso sexual se refiere a cualquier acción que presiona u obliga a alguien a hacer algo sexualmente que no quiere hacer. La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. ¿Qué hacemos ante una situación de abuso o violencia? ¿Cómo funcionan los protocolos de las instituciones en una situación como esta? Desde el área de desarrollo social consultamos y nos dijeron lo siguiente. Nos llega una solicitud desde justicia, desde concretamente del juzgado de paz, para que podamos intervenir. Así que se hace en este momento de pandemia. Lo que hacemos es llamar por teléfono, dar una cita y se cita a la persona en la oficina de género con todos los protocolos, y si no se acude al domicilio no podemos entrar, así que hacemos la entrevista afuera y bueno, y vemos cuáles son las necesidades, y de allí bueno articulamos con otros trabajadores o de salud o de justicia para ver cómo atendemos el caso. En cuanto al área de salud, también realizamos la consulta y esto fue lo que nos respondieron. La gran mayoría de las situaciones llegan luego de haber pasado por la comisaría habiendo hecho ya la denuncia, con lo cual nosotros, digamos, aplicamos el protocolo que está elaborado desde el Ministerio de Salud hace años y que el año pasado tuvo, digamos, como una revisión que bueno, no se alcanzó a presentar por esto del contexto de la pandemia, pero que está ahí, digamos, llegó a todos los servicios como para revisarlo y hacer algunos aportes. Pero básicamente, digamos, una vez que el niño llega acompañado del adulto, básicamente generalmente, digamos, quien recepciona es el profesional médico de guardia, más de una vez incluso es quien escucha el relato en primera persona, y ahí activa, digamos, el protocolo y nos llama a los demás profesionales. Generalmente desde Servicio Social, conjuntamente con Salud Mental, lo que hacemos, digamos, es una entrevista con el adulto, más que con el niño. Si es un adolescente, por ahí algunas cuestiones puntuales le preguntamos, más que nada para organizar, digamos, la intervención, si amerita o no la revisación. En algunas circunstancias, cuando la denuncia es clara, digamos, ya llega el pedido de la revisación médica. Desde Servicio Social y Salud Mental, la entrevista más que nada es para orientar tanto al niño como al adulto referente en qué consiste, digamos, el protocolo, digamos, cuáles son las intervenciones que se van a realizar o no en el cuerpo del niño. Se solicita el consentimiento y se intenta por ahí abordar algún detalle, no en función de dudar del relato del niño o niña, sino de establecer si es necesario o no, o de qué tipo fue el abuso, para ver si es necesaria la revisación. Cuando fue el primer Ni Una Menos, digamos, hubo una adhesión importantísima de la comunidad. La otra situación, digamos, que puso mucho en agenda el tema de las violencias en general fue, digamos, la denuncia que hizo Carolina en su momento, que también tuvo todo el apoyo de la comunidad. Entonces, digamos, ahí se fue dando todo un proceso de visibilización que hoy, digamos, contrario a lo que se dice por ahí
en los medios y demás que el contexto de pandemia claramente, seguramente por lo que uno conoce, digamos, de la problemática, se debe haber agudizado en este contexto de pandemia. Ahora lo que es real, que al menos en Río Colorado, al servicio del hospital, no están llegando las demandas. Finalmente, la parte judicial también fue consultada y esto fue lo que nos comentaban. Tienen diferentes formas de inicio que en general tienen que ver con la denuncia de las víctimas o una intervención en razón de una situación de salud, en donde desde el hospital se puede verificar la existencia de algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, emocional, lo que fuere, psicológica, las que indica la norma. Entonces, si fuese estrictamente sexual, bueno, la denuncia se directamente tramita por ante el fuero penal, aunque podemos nosotros intervenir desde el fuero civil, porque los fines son diferentes. El fin del fuero penal tiene que ver básicamente con la sanción con la búsqueda de la sanción de aquella persona que comete un delito, y en el fuero civil tiene que ver básicamente y en principio con la prevención de nuevas situaciones de violencia, por lo cual por un mismo hecho podemos actuar los dos fueros. No todas las víctimas tienen la posibilidad o el acceso a la comisaría o la voluntad de iniciar este proceso en la comisaría local o ante determinadas autoridades, y muchas veces es más accesible y está el personal preparado de otra manera, el de salud, por lo cual en muchas oportunidades se presenta esta situación y el personal de salud hace denuncias. Es fundamental el camino en el que se procesa este tipo de denuncias, en el cual, vuelvo a repetir, es importantísima la no revictimización, el acompañamiento, el empoderamiento de la víctima y el saber que no todas las víctimas son iguales y no tenemos por qué estereotiparlas ni pensar que tiene que ser de tal o cual manera. Tienen poder de decisión y hay que acompañarlas o empoderarlas en la decisión que tomen. Sin dudas, se espera que ante este tipo de hechos la justicia actúe y no tenga piedad en poner penas haciendo cumplir la ley. Pero quizás debemos preguntarnos qué nos pasa como sociedad para llegar a una situación como esta. ¿Por qué obligar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad? Como muchos de los tantos problemas que tenemos como sociedad, seguramente la educación, y sobre todo la educación sexual, es uno de los caminos más acertados para combatir este problema. Aunque algunas instituciones educativas y algunas familias se opusieron inicialmente a la implementación de la ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas, es sin duda que esa implementación fue uno de los últimos mejores aciertos políticos del sistema educativo. Si sos víctima de violencia o abuso, no te calles, denunciá.